hay que ver imágenes de tomografía. ¿Ya? Básicamente, para los grandes vasos, tenemos que estudiar dos capítulos. Uno, ICC. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca congestiva. Defensa. Estudiar dos. ICC. Y un poquito de TEP, sobre embolismo pulmonar del tema. Es todo lo que hay que saber, no hay que saber más. Vamos a ver entonces, carbono grandes vasos, ¿de acuerdo? Me voy directo a la yugular y al grano nomás. Y entonces, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? Se llaman arterias pulmonares, pero llevan sangre venosa. Por eso ahí se llama TEP. Porque hay un émbolo, ya, venoso, que es sangre venosa, que se va a meter en las arterias pulmonares. Sea en los troncos principales o en las ramas. ¿El paciente por qué te busca? ¿Por qué viene a buscar? Por disnea súbita. ¿Ya? Disnea súbita. Generalmente son pacientes que están internados en el hospital. Están en traumatología, que les han operado el fémur, están fracturados, encamados, postrados y de pronto hacen disnea. No son mujeres que les han operado en ginecología, una histerectomía, de emergencia y de pronto hacen disnea súbita. ¿Ya? ¿En qué debes pensar? En tromboembolismo pulmonar. En general, lo primero que se pide es placa. Se pide placa simple. Cierra la puerta de atrás, por favor. Que no me tengo un poco de espacio. En general, primero pides placa porque la disnea no necesariamente es por el TEP, ¿no? Si tengo derrame masivo, tendría disnea. Si tengo atelectasia, tendría disnea. ¿Ya? Pido mi placa y la placa es normal y aparenta disnea. ¿Qué tengo que pedir? Angiotomografía de tórax. ¿Ya? ¿Para ver qué? Esto que se llama arteria pulmonar. Cuarto. ¿Ya? Y acá tengo la pulmonar derecha y acá está la pulmonar izquierda, que están normalmente pintadas con el contraste. Están adecuadamente pintadas con el contraste. ¿De acuerdo? La placa casi siempre en los TEP es normal. Primer concepto. ¿Ya? La placa casi siempre entonces en los TEP va a ser normal. ¿De acuerdo? En algunos casos aparece una imagen triangular que se parece a un consolidador alveolar que se lleva por obra de campo. Pero esto casi nunca aparece. En la mayor parte de casos la placa es normal. ¿De acuerdo? Entonces, si ves a disférico a todo grave jadeando y tu placa es normal, tú tienes que pensar que el paciente puede tener un TEP. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente que vas a pedir angiotomografía de tórax. Bueno. Cuando pregunten examen de elección para TEP, la respuesta es angiotomografía de tórax. ¿Ya? Es un clásico de imágenes que tienen que saber. ¿Ok? Ya.
La angiografía de tórax, ¿qué demuestra? Dos posibilidades. Primera posibilidad. Miren aquí, van a comparar los vasos del lado derecho con los vasos que están en el lado izquierdo. Y en este caso la enfermedad está en las ramas. En las ramas, no está en el tronco principal, ¿no es cierto? Freddy Flores Cabana. Cierto. ¿En qué pulmón está la enfermedad? ¿En el derecho o en el izquierdo? En la placa 1. En el lado derecho. Perfecto. Normalmente los vasos se pintan bien con el contraste, en este caso las ramas. Están bien pintadas con el contraste. Pero mire esta rama. Ahorita tengo que ver en conjunto todo, porque estoy seguro que es un vaso. Mire esa ramita. Ninguna está opaca, mire. Ninguna está opaca. En cambio aquí está opaca. ¿Qué significa? Que las ramitas de la arteria pulmonar están trombosadas. ¿De acuerdo? O sea, la primera posibilidad es que el trombo esté solo en la rama. ¿De acuerdo? Segunda posibilidad. Tengo acá todo el tronco, la arteria pulmonar derecha, y dentro de ella que tengo un coágulo grandazo. La segunda posibilidad es que se tape el propio tronco, o sea, la rama derecha, la rama izquierda o el mismo tronco. Y ese es el coágulo. Y el tronco. Ahorita por detrás. ¿Será? Dos posibilidades entonces. Que solo esté tapado en las ramas, o que esté tapado más bien en el propio tronco de la pulmona, una rama grande. Estas fotos son del libro de Herring, donde nos muestra en este caso, por ejemplo, que hay un trombo en el tronco y que se expande hacia la rama derecha y se expande a la rama izquierda. Y en la mitad del pulmón que tengo, una prueba de campo. ¿Qué es esto? Como un consolidador alveolar. ¿Qué se da? Porque una zona del pulmón se muere, ¿no? Si no hay irrigación o no hay drenaje, esa zona como que se muere, por eso pone así. No siempre hay esto. ¿Qué tiene que hacer inmediatamente? Anticoagular al paciente. Anticoagular al toque. ¿Ya? Casi siempre estos pacientes también tienen un TEC, tienen trombosis venosa profunda en las piernas. Y hasta casi nunca hay uno que tenga esto que sea sano. Casi siempre hay comorbilidad. ¿Ya? Antes no podíamos diagnosticar esto nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos tomografía. Y la prueba de elección antes se llamaba ventilación-perfusión, que es una prueba por medicina nuclear que no tenemos en Cusco. Pero ahora es muy fácil diagnosticar esto porque los equipos son muy rápidos. Recordamos que un tórax hacemos en unos 8 segundos más o menos. Nos da tiempo sobrado para ver estas imágenes. ¿Ya? Listo, queda claro entonces cómo se sospecha disnea súbita. Y la placa de tórax. Si no hay derrame, no hay atelectasia, no hay neumonía, no hay nada, ¿qué pienso? Puede haber un TEP. Que pido angiotomografía y ubico los diagnósticos. Listo, caso cerrado, no hay más que pensar. ¿Ya? Siguiente tema que hay que conocer en la parte tórax es lo
que es la ICC. ¿Ya? Conceptos clave. Conceptos clave. Hay que saber, obviamente, todos los contornos de la sonrisa cardíaca y hay que saber que el índice cardiotorácico mide solamente lo normal hasta 0.5. Hay que ver los cilios. Los cilios, el derecho más del izquierdo, es normal ver los cilios así, ¿no? Y es normal que los vasos de acá abajo, la parte vascular aquí abajo, las ramas blancas sean mayores que en los ápices. Es lo normal. ¿Ya? Y sobre esa base avanzamos. ¿De acuerdo? Primero, ¿cómo calcular el índice cardiotorácico? Simplemente es dividir A entre B nada más. A entre B. O sea, el tamaño máximo del corazón sobre el tamaño máximo de la cavidad torácica en la parte interna, solamente el pulmón, no toda la caja torácica, ¿no? Sino solo pulmones. Divido A entre B y tengo el índice cardiotorácico 2 entre 28, 0.42. Lo normal es que sea menos de 0.5. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el requisito para que yo mida el índice cardiotorácico? El requisito es que la placa esté bien inspirada, que el paciente respire profundo y que sea tomada en postura anterior. Si toma una pequeña pasa por el corazón, se magnifica. Si el paciente está en expiración, se magnifica también. ¿Ya? Eso me da un falso incremento del índice cardiotorácico. ¿De acuerdo? Acá hay un montón de causas de índice cardiotorácico elevado. ¿Ya? Muchas causas. Como tenemos muchas causas, como dice ahí, de aparente cardiomegalia, los radiólogos en placas nunca diagnosticamos cardiomegalia. ¿De acuerdo? Los radiólogos viendo placas solo decimos incremento del índice cardiotorácico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque yo no sé si realmente es un corazón grande o no es grande. O es cualquiera de estas causas que están aquí enumeradas. Ya lean eso. No puedo dar mucho, pero estoy fallado de garganta ya. Puedo dar poquito. Y es cualquier grano. En el petum excavatum, cuando se deprime el esternón, el corazón simula ser un poco grande, cuando realmente no lo es. Pero lo más importante es esto, ¿ya? La causa más importante. ¿Cuánto será el índice cardiotorácico en esa placa? Giovanni Nicola. ¿Está Giovanni Nicola? Sí, doctor, presente. En esta placa número 1, ¿cuánto será el índice cardiotorácico? Mayor a 0.5, doctor. Más o menos cuánto. 0.8, 0.9. 8 máximo, ¿no? Solamente es decir qué porcentaje, ¿no? O sea, qué porcentaje de este año es este. Solamente es un 75%, 80%, como es esto. ¿Ya? ¿Qué le hago al paciente? Puede hacerle, por ejemplo, un ecocardio. ¿Qué encuentro el ecocardio? Líquido. Y en este caso, ¿qué le han hecho? Acá tengo el corazón, ¿no? Está con contraste. Lo que lo rodea, ¿qué cosa es? Líquido. Agua. Que tiene una densidad de 0,20 millones de cáncer. Esto es agua. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?
derrame pericárdico. Derrame pericárdico. ¿Ya? Por eso que yo no voy a mandarme a decir, no, cardiomegalia, corazón grande. No, el paciente tiene corazón normal, está rodeado de agua. ¿Ya? Ejemplo, un paciente con lupus puede tener derrame pericárdico, pero no tiene corazón grande. Okay. Por eso que el radiólogo solo va a diagnosticar índice cardiográfico de 0.8, se sugiere ecocardiografía. Eso te va a decir el radiólogo. Marcos Fuentes. Cierto. La letra P, ¿qué cosa es? No. El miocardio será esto. Este es el miocardio. La letra P es todo esto de acá. No es letra P, ¿no? Todo esto de acá. Todo esto de acá. La pericarditis. No sabes, solo sabes que es líquido. La pericarditis me puede producir líquido, sí. Un hemopericardio puede ser también. Solamente puede ser un trasudado como en la ICC o en el lupus, o simplemente un paciente con hipoaluminemia, bajas alúminas, puede tener esto. En realidad es que hay un líquido rodeando el corazón. Y el índice cardiovascular de este paciente será por 0.8 en la placa. Por eso, como te digo, que el radiólogo no te dice cardiomegalia, solo te dice índice. Te dice lo que es verdad. No te puede decir más de lo que él no se puede inventar cosas. En cambio, cuando ya veo la placa, digo, no, el corazón no es grande, no. El corazón está de tamaño normal, lo que hay es líquido. ¿Y esto qué será? Derrame pleural y atelectasia pasiva. O sea, este paciente puede tener una policerositis. Algo que produzca derrame, algo que produzca líquido por todo lado. Podría ser un paciente, qué sé yo, con retinopatía crónica, sí, tranquilamente. Un cirrótico podría ser. No sabemos. Los pacientes gorditos, que tienen la barriga enorme, miren el grosor del tejido subcutáneo, gruesazo. Entonces en ellos, como la barriga es enorme, ¿qué pasa? Se debe el diafragma y el corazón parece chiquitito, parece el pulmón, ¿no? Miren el pulmón, un pulmoncito. Y acá el índice cardiovascular incrementado. Pero no es realmente porque tenga algo, ¿no? Simplemente que está elevado, ¿no? El corazón está levantado. No tiene líquido, nada, simplemente está levantado. ¿Ya? En los niños, el índice cardiovascular normal es hasta 0.65. Y esos los niños tienen corazón normalmente más grande en relación al ancho del tórax. ¿Ya? En la medida será patológico, ¿no? Sí, debe ser mucho más que 0.65. Pero hay que tener cuidado, ya en los niños, entonces normal es hasta 0.65. Considerando obviamente una placa bien tomada y otras cosas. ¿Qué simula cardiomegalia? El timo. El timo hasta los 5 años puede ser persistente. Es una variante de normalidad, en muchos es chiquitito y no se ve, pero en otros
simula esta imagen que se llama vela de barco o barco de vela. ¿De acuerdo? Ya que simula ser patología, pero no es. O simula una teletasis, una masa, pero no. Hay que pensar solamente en el timo en niños pequeños. ¿Ya? En otros esto baja hasta abajo, ¿no? Casi hasta acá, por eso es que confunde tanto. A veces hacemos autotomografía simplemente para decir que es el timo nomás. Y no es nada más que el timo. Por eso no se tratan placas, se tratan pacientes. ¿De acuerdo? Concepto claro y conciso. No se tratan placas, se tratan pacientes. Hasta los 5 años entonces puede haber ese tipo. No en todos, algunos sí, algunos no. Si no tiene nada el paciente, nada clínico, simplemente voy a pensar que esta placa es normal. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí con lo que es índice cardiovascular incrementado, que es lo que uno tiene que saber. ¿Ya? Siguiente capítulo, insuficiencia cardíaca congestiva. Y lo que les digo, estudiar con esquemas. Acá tengo un esquema sobre ICC. Obsérvenlo, mírenlo, para que luego lo puedan traducir al castellano. Joaquín Prada. Ya. Lee esa placa con la mnemotecnia de Ferguson. ¿Cuáles son sus hallazgos en cada letra? A nivel de abdomen, puedo ver más o menos, si es que viéramos una placa real, se puede ver un borramiento de ángulo costofrénico. Perfecto, listo. Tiene tórax, no mucho, la verdad. Perfecto. Mediastino, un poquito de ensanchamiento ¿De qué? del mediastino. Ya, perfecto. Patología en un pulmón se puede ver, si vemos solamente un lado, se podría ver líneas reticulares o un patrón de intensidad reticular o líneas Berry, que son en la base, y también un edema pulmonar, que se ve como un consolidado. Y si bueno, pulmonar, comparando entre los dos, bueno, lo mismo, ¿no? De los edema y líneas Berry. Muy bien. Entonces, con esta placa ya tengo todo. Tengo todo. ¿No? Entonces, del esquema nacerá toda la clínica que tiene el paciente también. Normalmente los vasos de la parte basal del pulmón son más anchos que los de la parte superior. Pero en este esquema me está dando una idea de que los vasos que están en los ápices son más gruesos que los de las bases. Eso se llama redistribución vascular o cefalización vascular. ¿Ya? Y se da justamente en la ICC. ¿De acuerdo? ¿Okay? Kenneth Pereira. Presente, doctor. Lea un rato que es ICC y explícame para que un poco yo me acuerdo.
¿Qué fue? No, sí, doctor. Cuéntame, ¿qué es la ICC? El insuficiencia cardíaca congestiva, doctor, ICC, es básicamente una afección cardíaca crónica en la cual la bomba cardíaca no cumple con su función eyectiva. Y esto puede ser producido por múltiples causas, ya sean propias del corazón o extracardíacas. ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? Síndrome. Perfecto. No es una enfermedad, sino que un montón de enfermedades me llevan simplemente a que el corazón falle. Ya, un montón de causas. Entonces, estos pacientes con ICC, cuando están estables, probablemente solamente veas que tienen de repente el corazón grande y nada más que eso. Pero son caseros del hospital. Cada cierto tiempo van a venir al hospital cuando se descompensa. ¿Qué nos descompensa? Primero no toman su tratamiento, ¿no? Porque generalmente son pacientes cardíacos con valvulopatías u otras cosas. Pero que por X motivo pues continúan su tratamiento, o que si los desarreglos en su dieta, etc., y vienen descompensados. ¿Ya? Tú lo vas a tratar cuando, bueno, siempre están en tratamiento, pero todas esta imagen grafica la descompensación, ¿no? Porque si estás compensado, estás bien. El problema es cuando estás descompensado. Y justamente gran parte del trabajo de los médicos, ¿cuál es? Compensar a sus pacientes. ¿No es cierto? Les gusta ver pacientes caseros, o sea, todas sus pacientes tienen que ser especialidades que vean a sus pacientes siempre. Ejemplo, un paciente con artritis reumatoide se cura jamás, ¿no es cierto? De estar estable si lo tratas bien, eres reumatólogo. Pero cada cierto tiempo se te va a descompensar. Va a ser una crisis reumática. Los hipertensos están estables, tranquilos. Pero cada cierto tiempo, ¿qué cosa hacen? Una crisis hipertensiva. Porque se descompensan por diferentes motivos. Les da neumonía y se descompensan. Los diabéticos están compensados. Pero luego vienen con un coma hiperosmolar o algo así. Graves, están al hospital. Los normales están en su casa tranquilos con buen tratamiento. ¿De acuerdo? Y en general, la mayor parte de enfermedades van a ser así, enfermedades crónicas de los pacientes, ¿qué tienes que hacer? Compensarlos. ¿Ya? Luego tenemos un montón de locos. Aquí en mi clase tendría unos 2 locos si quieren, ¿no? El 10% de la población puede estar medio locos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estabilizarlos, político, entre comillas, con cualquier cosa. Con mirtazapina, con escitalopram, no sé, con quetiapina, con cualquier cosa. Igual. Pero cada cierto tiempo está descompensado, ¿no? Está descompensado. El psiquiatra te condena, ¿no? Igual el nefrólogo, ¿no? Tengo insuficiencia renal que está compensada, porque así te descompensa. ¿Ya? Igual son eventos cardíacos. Entonces, los que tú vas a ver y que pueden llegar, digamos, de emergencia, donde estés tú, porque no hay cardiólogo, en medicina general, pues es uno que está descompensado. La idea es buscar compensarlo, y si está muy mal, referirlo a un sitio para que lo compense. Pero, como dice el Kerry en sus capítulos, dice reconociendo, ¿no? Dice reconociendo el hemotórax, reconociendo tal cosa. De este no hay, en eso también hay, en Kerry no hay, pero no bajo ese tema, bajo ese título. Igual, nosotros debemos que saber que la ICC tiene 3 etapas. Una etapa 1 de redistribución, ya, la etapa 2 que es el edema intersticial, y la etapa 3 es el edema alveolar. ¿De acuerdo? En la etapa de redistribución, ¿cuál es la parte clave? Como decíamos, ¿no? Esta placa es normal. Normalmente, los vasos de las bases pulmonares son más grandes que arriba. Arriba, si te das cuenta, no hay como rayas, ¿no? O sea, no hay tubos, son delgaditos. Miren esta placa. Miren el ancho de estos vasos. Son anchazos, ¿no es cierto? Se ha producido lo que se llama una redistribución vascular. También el ilio. Miren el ilio, acá es chico,
¿Cómo es el vidrio acá? Grande. Grande. ¿Ya? Eso pasa en la primera etapa, cuando el paciente se te va descompensando ahí. Ya descompensando. ¿Ya? Segunda etapa, el edema intersticial. El líquido se llena en los septos interlobulares que tengo en la parte periférica. Hemos dicho que cerca a la pleura normalmente no hay nada, ¿no? Está todo como vacío. Pero vean que aparecen unas líneas transversales paralelas al diafragma. Estos que son líneas B de carne. Significa que hay líquido en el intersticio, o sea, en los septos interlobulares. ¿Cómo se ve eso en tomografía? Según ahí es, ¿no? Acá están los septos interlobulares con líquido. Obviamente, yo tengo que interpretar esto en el contexto del paciente. Si estuviera en oncología diría que es una linfangitis carcinomatosa. Pero si es un paciente cardíaco, digo que es solamente líquido, pues es un edema intersticial pulmonar, que se traduce en las placas, en las famosas líneas de Descartes. ¿De acuerdo? También ahí, cada vez más, a medida que avanza el tiempo, los cilios se hacen más prominentes, cada vez más gruesos. Miren aquí otra vez el engrosamiento de los septos interlobulares. ¿Ya? Luego en la etapa 3, ¿qué me aparece? Lo que se llama la imagen en alas de mariposa. Consolidados alveolares, con broncogramas aéreos, periliares, bilaterales, ¿no es cierto? Alas de murciélago. ¿Okay? Y ya se empieza a llenar también un poquito, empiezan a llenarse ya los senos. Cristian Mota. ¿Está? Adriano Trujillo. Andrea Chávez. En la auscultación, ¿qué encontrarás en este paciente? Crépitos, igual que una neumonía. Crépitos es como frotar tu cabello, crépitos. Crépitos. Pero la historia clínica de este paciente es completamente diferente a un paciente con neumonía, ¿no? A ver, simúlame un caso clínico de estos. ¿Cómo viene el paciente? Más o menos, ¿qué edad tiene? Algo así. Un caso clínico de ICC. Podría ser un paciente mayor de unos 70 años con antecedentes de tabaquismo que viene a consulta por disnea, una disnea progresiva. Perfecto. Debe tener el antecedente generalmente de algo cardíaco, ¿no? Como hipertensión, digamos. La disnea progresiva obviamente es el signo cardinal, ¿no? Del paciente con ICC. El paciente que está disneico. Ya. Recordemos que los COVID también eran disneicos, ¿ah? Pero estos que tienen en las piernas, edema, ¿qué tienen en el cuello? En cambio, los COVID solo tienen disnea. Ya. Los TEP también tienen disnea y tienen nivel de positivo en análisis. Ya. Por eso es que se da cuenta, ¿no? O sea, se va sumando todo. Tu historia clínica, más tu placa, más tus análisis, más todo. Y con eso tienes hecho un diagnóstico. Ya.
Si dominas bastante bien imágenes, si dominas laboratorio, la rompes, ¿ah? Ya es un médico famoso y bueno, rápido. El 80-90% del diagnóstico es clínico, pero es presuntivo. Con imágenes puedes confirmar o negar tu hipótesis y con laboratorio también. Precisar o negar tu hipótesis. ¿Ya? Para eso sirven los exámenes auxiliares. ¿Okay? Tienen que ayudarte, no tienen que perturbarte. ¿Cuándo te perturban los exámenes auxiliares? Cuando no sabes interpretarlos y cuando pides lo que no debes. ¿Okay? Y tienes que saber también que hay mucha variabilidad en eso, ¿no? Por ejemplo, en tu cabeza está que si en tu cabeza está que los pacientes con apendicitis tienen leucocitosis y no tienes, vas a pensar que no tiene apendicitis. Pero en mi cabeza está que la mayoría tienen leucocitosis, pero no que todos tienen leucocitosis. Los conceptos tienen que estar claros. ¿Okay? No en todo se cumple todo, ¿no? Me acuerdo gracioso un amigo que yo tenía en la carrera. Leía su libro, al día siguiente veía un paciente parecido y pensaba que así tenía que ser. No, todos son diferentes. Igual es que el libro es el 20%, o la mitad 50%, digamos. La mayoría no. Tienen algo, pero no todo. Ya. Listo, entonces este paciente, ¿qué le van a tratar? ¿Qué le van a dar a este paciente para que se cure? No para que se cure, no, para que se estabilice. Diuréticos, ¿no? Hay que sacar el agua. Diuréticos, cardiotónicos, ese tipo de cosas. Si lo tratan a tiempo, el paciente se va a compensar. Si no, se va a ir llenando de agua, ¿no? Como en este caso, que empieza el derrame. Tiene alas de murciélago, pero hay más derrame. Luego del buen tratamiento se ha limpiado y el corazón, obviamente, la silueta sí está un poco grande porque debe ser un cardíaco, ¿no? Ya no lo vas a reducir. Pero le has limpiado todo el líquido que tenía el paciente. Probablemente los edemas, todo eso que estaba lleno el paciente, ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. Se supone que tu balance hídrico tiene que ser más hacia cárdidas, ¿no? Estás buscando que el paciente, estás buscando secarlo. El agua está en todo lado, incluido en los pulmones. ¿Ya? Y básicamente la ICC. No hay más que hacer. ¿Ok? Así de concreto y claro. Ahora empezamos con el siguiente tema, que es abdomen. En medicina, si hay conceptos claros, la cosa es fácil. ¿De acuerdo? La cosa es fácil. Si no manejas conceptos claros, la cosa no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Ya? Y siempre partiendo de la anatomía básica, de la fisiología básica y de la patología. Si eso se sabe, todo el resto solo es consecuencia de nada más. En abdomen, entonces, vamos a ver primero, igual que habíamos visto en el tórax, cómo leer una tomografía y una placa de tórax. En abdomen lo mismo. Vamos a ver la anatomía normal, la técnica adecuada, regiones básicas, técnica de lectura. Primero hay que hacer lo más grande, ¿no? Lo más básico. Todos los cuadrantes del abdomen. Y tenemos que saber que hay órganos que son intraabdominales y
y órganos que son retroperitoneales. Ya, los alumnos tienen que saber qué órganos son intraperitoneales y qué órganos son retroperitoneales. ¿Ya? Siguiente. En el abdomen en general, para ver el abdomen tenemos tres métodos. Uno es ecografía, otro es rayos X y tomografía. Primero, placas. ¿Para qué sirven las placas hoy, 2025? Antes, cuando no había ecografía ni nada, ¿cuándo aparece ecografía? Más o menos en Cusco la ecografía entraba más o menos el año 95 más o menos. Antes de eso, ¿qué teníamos? Solamente placas. El listado de las indicaciones ha quedado enorme. Pero hoy día que tenemos técnicas de imagen nuevas, las placas solo sirven para tres cosas. ¿Ya? Paciente obstruido. 2. Paciente perforado. Perforación de víscera hueca. 3. Ingestión de cuerpos extraños. ¿Y estos pacientes dónde llegan al hospital? ¿Para consulta o emergencia? Emergencia. Por eso actualmente la placa se usa exclusivamente, casi en medicina, ¿no? Nunca hay siempre en medicina, siempre es casi, ¿no? Exclusivamente en emergencia. Okay. Bien. Técnica adecuada de toma. La técnica adecuada de toma es, la placa incluye desde los diafragmas, tiene que verse los diafragmas, y tiene que verse el pubis. Y las placas, ¿qué tamaño tiene un chasis? El chasis mide 14 por 17 pulgadas. ¿Ya? Y J entrará en esta placa de 14 por 17. Alan García entrará en una 14 por 17 en su barriga. No es cierto. En cambio, Toledo, cuerpo entero, ¿no? El cuerpo entero. Los tecnólogos que hacen la placa tienen que ver, ¿no? Si lo hacen en dos o en una, viendo si el paciente es muy largo o es estándar, digamos. Medio, entra. Ya, depende de eso, si entra o no entra el paciente en la placa. Pero tú tienes que exigir que te den desde el pubis hasta el diafragma, si no, no estás conforme y no pagas. ¿De acuerdo? No debes pagar. Es como tener ceviche sin pescado, solo con limón y cebolla. Eso no es ceviche, ¿no? Igual, es la placa de incluir todo eso. Y así lo monitoras, tenemos que ver que está adecuadamente penetrada, porque sería la columna igual acá. También tiene que verse la columna bien, tiene que verse bien los gases. Este es el polvo, ¿no? Este es el polvo. ¿Ya? ¿Qué placas se piden? ¿Qué placas deben pedir ustedes siempre? Acá dicen el abdomen agudo, sí, porque esos tres casos que hemos visto, o sea, cuerpos extraños, perforaciones y obstrucciones, forman parte del abdomen agudo, ¿no? Son abdómenes agudos. Tienen que pedir tres placas. Primero, abdomen en supino. ¿Qué significa supino? Echar en la cama y ir al techo. Tienen que pedir parte del abdomen agudo en la placa de tórax, de pie. Y también la placa de abdomen de pie. ¿Ya? Abdomen de pie. ¿Para qué se pide abdomen en supino? Se pide siempre básicamente para ver la distribución de los intestinos. El tórax, ¿para qué se pide? Una cosa muy importante es esta. Hay que buscar neumoperitoneo. O sea, gases bajo el diafragma. Segundo, complicaciones del tórax en las condiciones abdominales. Ejemplo, derrame pleural en pancreatitis. Por eso se pide tórax. Me duele la barriga, pero también tengo derrames, hay que ver también eso. Y al revés, condiciones del tórax que presentan dolor abdominal, ejemplo, neumonía del lóbulo inferior. Que no les va a descargar a un paciente con dolor abdominal no tenga nada en el abdomen.
Su problema es una neumonía del lobo inferior que irrita el diafragma. Y por eso duele la barriga. Por eso que se pide placa de tórax y abdomen. Ya. Si la medicina sería fácil, ¿no? Me duele, no sé, el hipocondrio derecho, ahí está la enfermedad. No, en el abdomen no. Recuerda que es un plexo solar y mira todo. Te duele acá el hipocondrio derecho, tienes apendicitis. Todo puede pasar. Ya. Por eso que los datos clínicos en abdomen prácticamente el examen físico no sirve para nada, ¿no? Muy poquito. La anamnesis sí sirve harto. El paciente te cuenta, ¿no, doctor? Estaba sano y de pronto tuve un dolor intenso en el epigastrio, intensísimo. Como si me metí un cuchillo. Entonces, eso significa qué cosa, abdomen agudo, ¿no? Se empieza en este momento. Estás en clases escuchando y de pronto, te viene. Ese significa agudo. Bueno. ¿Y para qué se pide el abdomen de pie erguido? Para buscar niveles hidroéleos y gas libre cuando haya perforación. Placa supino, paciente echado, echadito. El tórax está a 1 metro de distancia, el tórax está a 1,80, eso es la 1,5. ¿Ya? La placa simple, básicamente en el paciente que está sano, el intestino delgado no debe verse, ¿ya? Acá no ves nada de intestino delgado, no es como si el paciente no tuviera intestino delgado, solo ves un poco de aire en el cuerpo. Esta es una placa hecha antiguamente, porque antiguamente a los pacientes se les limpiaba, se les purgaba para hacer placas de abdomen. ¿Por qué? Porque tenía muchas indicaciones. Pero actualmente, que solamente es para perforación, oclusión y cuerpos extraños, no se prepara el paciente. Luego se pide la placa de pie, para ver pie, niveles hidroéleos. Es normal ver nivel hidroéleo en el estómago. Y puede haber unos 3 niveles hidroéleos en el intestino delgado, más que eso no, solo hasta 3. Luego de eso es patológico. Hay que tener cuidado con los diafragmas buscando aire libre. Ahora, todo paciente podrá pararse para hacer una placa de tórax, una placa de pie, no, ¿no es cierto? Muchos vienen accidentados graves. Si yo no puedo parar al paciente y no tengo tomografía, ¿qué me queda? Me queda hacer una placa de glúteo lateral izquierdo por rayo horizontal. Para ver qué cosa. Buscar aire libre, ¿no? Cuando el paciente está en la parte izquierda, está apoyado en la camilla, el hígado está elevado hacia arriba. Yo veo entre el diafragma y el hígado una burbuja de aire. Un centímetro de aire, una gota. Algo muy chiquitito de aire. Lady Candida. ¿Está? ¿Qué significa si ves una burbuja de aire ahí entre el diafragma y el hígado? El paciente preguntaba, ¿qué tengo? ¿Por qué tengo ese aire? ¿Qué significa en español? ¿Qué vas a hacer? Si nos toman placa en este momento a todos, nadie tiene aire libre, ¿no? La cavidad peritoneal. Si en un hospital tomas placa y encuentras aire libre en la cavidad peritoneal de un paciente agudo, ¿qué tendría el paciente? ¿Qué puede tener? Claro. Normalmente el aire, ¿dónde está? En las vísceras huecas. O sea, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. ¿No es cierto? Entonces, si encuentras una burbuja de aire, ¿qué significa?
que hay perforación de víscera hueca y que tienes que llamar a quién, al cirujano de abdomen, obligado. O sea, este adefesio, digamos acá, una cosita, es algo muy grave para el paciente. ¿De acuerdo? Por consiguiente, ¿cómo te echa la placa a este paciente? Decúbito lateral izquierdo por rayo horizontal. Felizmente la mayoría de pacientes se paran. Ya. Listos. Normalmente podemos ver niveles hidroaéreos donde en el estómago y en el intestino delgado. En el grueso normalmente no hay niveles hidroaéreos. Normalmente en el delgado y en el estómago. Uno tiene que también saber identificar quién es quién, ¿no? O sea, acá tengo más o menos la ampolla rectal, tengo el colon, porque estos se llaman austras, que no van de lado a lado, ¿no? Colon transverso, que normalmente y acá el colon derecho, que normalmente tiene heces. Estos se llaman austras. ¿Ya? El colon normalmente mide casi 6 centímetros, como 6 de ancho más o menos. Las partes más gordas son el ciego y el sigmoide, se pueden medir hasta 9. Y en cusqueños hasta 12. Hasta más. En gente de altura, el colon puede ser más ancho y más largo. ¿Ya? En cambio, estos que van de lado a lado se llaman válvulas conniventes y están en el intestino delgado. El intestino delgado normalmente está colapsado. Este paciente está primero en el decúbito supino. Segundo, este es intestino delgado y son las válvulas conniventes. Esto se llama el signo de la pila de monedas, que es típico de ¿qué? De obstrucciones. De obstrucciones. ¿De acuerdo? El diámetro máximo del intestino delgado es 3. 5 está a punto de reventar. Con 5 revienta el delgado. ¿Ya? Se perfora. Si un paciente obstruido tú lo dejas a su libre albedrío y no lo desobstruyes, ¿qué va a pasar? Va a acabar perforándose. ¿No es cierto? Bien. Entonces, aquí está la técnica de lectura de una placa de abdomen. El A, B, C, D, I. En el A tenemos que ver, hay el libre y ascitis. B es bowel, intestinos. C, calcificaciones. D, densidades, o sea, huesos y tejidos blandos. Y E, cuerpos extraños, Frey Body. Ya, cuerpos extraños. Y también hay que ver el tórax, la E. O sea, algo fuera del abdomen, digamos. Acá tengo una placa de abdomen, me falta un poquito acá arriba, ¿no? Me falta un poquito acá para ver las cúpulas diafragmáticas. Primero tengo que darme cuenta si la placa está en decúbito supino o de pie. ¿Ya? Si el paciente estuviera de pie, ¿qué tendría que tener? Es una de la botella. O sea, niveles hidroaéreos. Que acá no veo. O sea, no hay. Es una placa en decúbito supino. ¿Ya? ¿Se puede ver aire libre en una placa en decúbito supino? Sí. Vamos a ver luego cómo. Por ahora, en A, que es el libre de ascitis, no hay nada. B, bowel, intestinos. La pregunta es, ¿el intestino delgado está vacío? Sí, eso es normal. El colon normalmente tiene que estar así lleno de gas y heces. Es normal. C, que son calcificaciones anormales, no hay. D, son densidades de tejidos blandos y huesos, no hay nada tampoco. Hay que ver también los huesos, ¿no? No solamente puede haber una fractura de pelvis, fractura de columna. Y hay que ver aquí en D también la sombra de las vísceras, como del hígado, por ejemplo, que no haya hepatomegalia, se puede ver. Y en L es cuerpos extraños, no hay nada, es normal. Ya, primera letra, A, aire. En libre y ascitis.
mejor examen para ver neumoperitoneo, la placa de tórax. O sea, dentro de los rayos X, ¿sabes? El mejor es tomografía, obviamente, supera a todos, pero digamos, dentro de los exámenes radiológicos simples, mejor que la placa de abdomen es la placa de tórax. Yanela Matamoros. ¿Está? Sí. ¿Qué es esta línea blanca? Igual que el otro lado. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? ¿Qué veo? ¿Qué me pregunto? ¿Qué pienso? No. El aire es negro y la línea es blanca. Solo hay que pensar en la anatomía básica, ¿no? En la anatomía básica. Lo mismo al otro lado, ¿no? Eso es densidad de agua, ¿no? Y es lo mismo que esto. Entonces, este blanco es el diafragma. Lo negro es aire y este es el hígado. ¿Qué tengo? Tengo aire que está en verde entre el diafragma y el hígado. Eso se llama neumoperitoneo y significa perforación de víscera hueca. ¿De acuerdo? Si está ahí, significa que el aire es una víscera intraperitoneal. Por ejemplo, no sé, porque si la perforación fuera, por ejemplo, del colon ascendente, el aire no estaría ahí, ¿no? Porque el colon ascendente es un órgano retroperitoneal. Gran parte del duodeno es retroperitoneal también. Entonces, uno tiene que tener esos conceptos básicos para saber cuándo el aire va al peritoneo y cuándo va al retroperitoneo. En este caso, el aire está bajo las cúpulas diafragmáticas, o sea, es aire libre intraperitoneo. ¿Qué tengo que hacer? Llamar al cirujano porque tienen que estar a operar, tienen que explorar. No es tan fácil saber. Por imágenes sé que está perforado, pero no sé de dónde. Los cirujanos obviamente abren al paciente, lo exploran y van a verlo. Y van a reparar eso que hay dentro. ¿De acuerdo? Valeria Cabanal.
Causas de perforación intestinal. Eso sería lo menos frecuente, ¿no? Pero sí es una causa. Perfecto. Pacientes accidentados, acuchillados, infecciones perforando. ¿Qué infección perfora? La tifoidea. Debe también puede perforar, pero menos. Lo que más perfora es la tifoidea. Los cánceres también perforan, los linfomas sobre todo, perforan harto. Los tumores perforan. Lo que tú has dicho también, pero eso estaría casi al final. Asitis. Bueno, si yo pregunto en mi examen de elección para diagnóstico de asitis, la respuesta es ecografía. Para el 2025 es ecografía. Pero cuando no había ecografía, los médicos tenían que ver algunos signos, como que los intestinos están al centro, y algo muy importante. En todas las placas simples, tenemos que ver esto. ¿Por qué puedo ver la sombra del hígado? El borde del hígado aquí. ¿Por qué puedo verlo? ¿Bajo qué concepto? Nieves Manján. ¿Qué concepto radiológico me permite ver acá el borde del hígado? Normal, acá yo puedo verlo, pero en esta placa no puedo ver el borde del hígado. Perfecto, acá hay silueta, al otro lado hay silueta negativa, en el normal. Si no ves el borde del hígado, es que algo de la misma densidad está pegado a él. Entonces, y también acá el recto no se ve, ¿no? Todos los intestinos están al centro. Los radiólogos antiguos veían esto, no veían el hígado, decían así. No aceptaban siempre, ¿no? Hay cosas que se parecen también. Hoy día, si yo quiero ver asitis, calcular el volumen, hacer un marcaje para hacer una paracentesis, ¿qué tengo que hacer? Pedir ecografía. ¿Ya? Yo te voy a marcar dónde pulsar exactamente al paciente. ¿Ya? Si es muy poquito, lo hacemos los radiólogos, con guía ecográfica viendo. Cuando es harto, es fácil, pero igual hay que marcar. ¿Ya? Hay que marcar. Actualmente no puede ser iatrogenias, ¿no? No te van a decir que tenita. Te van a haber juicios, cosas. Estamos en 2025. Si has pedido ecografía y perforas un paciente, digamos que puede estar perdonado. Pero si perforas un paciente y no le has pedido ecografía y hay ecografía en el hospital, te hace falta. ¿Qué tal si eso que estaba hinchado en la barriga no era líquido? No era líquido. Era un tumor, por ejemplo. Palpabas una cosa y no. El signo del percutes y es mate. Haces un signo de la oleada y es. Pero podría ser panza chelera. No necesariamente asitis. Y con eso no es confiable para usar nada, ¿no? Eso no. Yo tengo que ver, estar seguro, estamos en 2025. ¿Ya? Entonces tengo que hacer ecografía y si hay asitis, el radiólogo te lo va a marcar, tú dices, rescata la asitis y marca. Yo te marco dónde pulsar al paciente. Recuerden que vas a hacer drenajes de asitis por dos motivos. Uno para diagnosticar a tu paciente, porque no sabes lo que tiene. Y el otro para qué? Simplemente para aliviar a tu paciente que ya es un casero.
que viene para ti cada 2 meses, cada 3 meses para que lo drenes. Por ejemplo, hay pacientes en oncología, actualmente tenemos claramente lo que se llama el consentimiento informado, ¿no? Si tú vas a agarrar a un paciente y meterle en quimioterapia, mañana le instalas quimioterapia y no le has dicho nada, que sería un delito. Tú vas a informar a tu paciente que tiene, digamos, un cáncer de ovario, que no se puede operar, y te va a preguntar, ¿no? ¿Qué alternativas tengo? No hablar, no hablar, tengo la garganta gastada. Si deseas hablar, abandonar mi clase, ¿ya? Estoy con la garganta con las justas, estoy con las visuales, por así. Antes hablaba fuerte, ahora ya no. Las suaves. Y de repente ni hablo, no sabía responder todo, yo me duermo en la acá. Y hablo un poquito, una que otra cosita. Las partes así de fuego, partes importantes nomás. Entonces, les comentaba, digamos, un paciente oncológico, una señora con cáncer de ovario, 45 años. Le dice en el hospital de neoplásicas donde estaba yo de residente hace más de 20 años, ¿con qué me van a tratar? Con quimioterapia. ¿Qué riesgos tengo? ¿Me van a tratar? ¿Cuánto voy a vivir? 2 años. Me dice, no, no voy a hacer nada. Me voy a ir por la terapia alternativa. Entonces, hay médicos alternativos también en varios centros, acá de Cusco, de Lima, hay un médico famoso en Lima que se llama Serapis, donde tratan cosas así, digamos, asociadas, que meten bicarbonato, toda una serie de cosas, pero digamos, no químico. El paciente se rellena de líquido. Si el paciente es casero, ¿de qué? De que lo drenes. Pero hay que pintarlo bien, para no hacer lo que tú has dicho, y aterogenias. Mete la aguja donde no debe ser. Entonces, este paciente va a venir cada 2 meses. Los pacientes duran bien también con terapia alternativa. Pueden durar 4, 5 años, 6, zafrados. ¿Ya? En medicina no hay una verdad absoluta. ¿De acuerdo? No hay que ser terco, ¿ya? Porque has leído tu libro y piensas que es lo único que existe. No. No es lo único que existe. El enfoque de medicina del mismo caso es diferente. Recordamos que tenemos medicina china, medicina occidental y medicina endóloga. ¿Ya? Y todos pueden tener algo de razón. Hay cosas sí ya zanjadas en medicina, en ciertos capítulos, ¿no? Que son claras. Pero en gran parte de enfermedades, la cosa es así, ¿eh? Las enfermedades reumatológicas, ¿cómo se diagnostican? La mayoría. Son criterios, ¿no? Suma. A más D más E más D más E igual. Por descarte, ¿qué tienes? Fibromialgia. Pero tienes algo concreto para diagnosticar eso, no. No es como tuberculosis, ¿no? Tuberculosis A más D tuberculosis. Pero en esas enfermedades no. No puedes entrar con su manejo. El manejo es diferente y todos tienen razón. ¿Ya? ¿Qué le dice la medicina occidental respecto al ozono? Si lees un artículo gringo, ¿qué dice sobre el ozono? Ozonoterapia, ¿sirve para algo? Nada, no, para nada. Pero medicina europea, sirve para todo. Para todo no, para mucho. Y tiene sus artículos probados. Probados, que sirven para tales cosas, para bien publicados y todo, como debe ser. En las revistas médicas europeas. O sea, sirve la ozonoterapia. En la medicina gringa no sirve la ozonoterapia. ¿Ya? Y los médicos cusqueños que hacen ozonoterapia obviamente sirven. Y los que no hacen no sirven. O sea, algo así es la cosa. Hay cosas no muy probadas. ¿Ya? Pero hay que hacer obviamente algo que no haga daño al paciente, ¿no? Importante en medicina, no hacer. Pero hay tipos que dicen no hacer. Y para no hacer daño hay que usar obviamente tecnología, ¿no? Si voy a tratar con ozonoterapia alguna hernia, alguna columna, tengo que ver dónde está la hernia, ¿no? Con imágenes, o sea, tengo que hacer objetivo. ¿Ya? Hay cosas así. No muy
claras, digamos. En América Latina se ha propugnado, por ejemplo, y se ha demostrado y hablado mucho de las vacunas. Y hay programas de vacunación intensos, ¿no? En el país. Hay que vacunar al 95% de la población para que la vacuna sirva, si no, no sirve. Pero ¿dónde hay un montón de antivacunas? En Europa, y más en Alemania. Pero no antivacunas tercos como los de acá, no los rojos de acá de Cusco, ¿no? No, porque no quiero vacunas, porque no quiero. En cambio, los europeos tienen artículos enormes, que se llama como ratio, con todas las cosas que explican por qué no vacunarse. Y por eso que en la pandemia no les ha dado ganas de vacunarse a gran cantidad de gente, ¿no? Obviamente impulsado por médicos científicos, tendrán sus razones también. Ya, o sea, nada es absoluto, por eso la medicina es de constante cambio. Y por eso los médicos, ustedes jóvenes, tienen que tener la visión amplia, ¿no? Ya, no hay que vacunarse, ¿por qué? Investigar bastante. Hay que vacunarse, ¿por qué? Obviamente, si te vas para el MINSA, no puedes ser antivacuna, ¿no? Si el MINSA es vacuna, yo no voy a ser antivacuna, ¿no es cierto? Yo pertenezco a una institución que habla bien de las vacunas, no puedo ser antivacuna. ¿Para qué trabajo ahí? Tiene que trabajar sobre mi consultorio. ¿No es cierto? Tú tienes que trabajar en lo que crees. ¿Ok? Listo. Entonces, yo creo que con toda fe que para punzar una citis y diagnosticarla bien hay que hacer ecografía. ¿Ya? Concretamente. Bien. En la letra B que tengo que ver, voy, intestinos. Intestino delgado e intestino grueso. ¿Ya? Y tengo que ver diferentes cosas que están ahí en esa diapositiva. Lean un poco. ¿Qué es normal? Lo normal en Powell, en una plaza, primero reconoce la placa, ¿no? El circuito superior. ¿Se puede ver el marco colónico normalmente? Sí. Siempre tiene que haber normalmente aire en la ampolla rectal, eso siempre. Siempre. ¿Ya? Ese también está sano, pero ese tiene poco aire, pero también es normal. Y lo normal es que el intestino delgado esté vacío. ¿Ya? Lo normal es que el delgado esté vacío. Cuarto. El delgado vacío. Lo normal. Luego tenemos que ver calcificaciones. Ya, en letras C son calcificaciones. Hay calcificaciones que son no significativas y calcificaciones significativas. ¿Ya? Igual, ustedes deben saber esto. ¿Ok? Estos, por ejemplo, son flemonitos pélvicos, no son cálculos. ¿Por qué se caracterizan? Son calcificaciones que tienen un centro radiolúcido. Estas son calcificaciones de las venas pélvicas. De las venas pélvicas que se llaman flemonitos. ¿Ya? No son significativos. No son significativos y eso no debe asustar, ¿no? Normal. No pasa nada. La letra D, densidades de tejidos blandos y huesos. ¿Qué tengo que descartar ahí? Básicamente visceromegalias y fracturas, ¿no? ¿Qué tengo acá? La columna tengo bien, todo normal. Acá veo bien el hígado, todo normal. Pero acá, ¿qué tengo? Tengo osteofitos, o sea, tengo patología degenerativa en la columna. ¿Ya? Podría encontrar fracturas, cualquier cosa, ¿no?
Siempre tengo que ver la sombra del hígado, que está acá en morado. ¿Por qué? Porque en el abdomen tengo normalmente densidad un poco de, no todo es agua, ¿no? Acá tengo intestinos, tengo grasa y por eso se puede ver el borde del hígado, que es lo normal del borde del hígado, ¿ya? El vaso se puede ver generalmente también en placa, la sombra del vaso. El páncreas nunca se ve, porque el páncreas retroperitoneal está cubierto por gas, grasa, qué sé yo, y no se ve, solo puedo ver la sombra del hígado y del vaso. De los riñones no se ven tampoco la sombra de los riñones. Cuando se limpia al paciente, se le hace purgar, se ve la sombra. Actualmente, en 2025, ¿qué me interesa ver la sombra? Si puedo ver el riñón por ecografía. ¿Para qué quiero ver su sombra? Lo quiero ver por dentro. Por eso que todo ha cambiado. ¿Ya? Pero a veces me parecen imágenes como estas. Y tengo que saber qué extraño. Nieves Maya. Analice qué es todo esto. Creo que eso tiene una pregunta. ¿Qué será todo esto? ¿Será un hígado normal? ¿Podrá tener un quiste atípico? ¿Podrá tener un tumor hepático? Puede ser. Recordamos que en radiología convencional, ¿el hígado qué densidad tiene? Agua o de tejido blanco. Si dentro de este hígado hubiese una masa quística, ahí el hígado sería grande, como eso también, pero no se vería la masa quística, porque tiene densidad de agua y hay silueta. Y si dentro de este hígado hubiese un tumor sólido, tampoco se vería. O sea, en conclusión, esto podría ser un hígado grande, una colección rodeando el hígado, un tumor, un quiste, no sé, porque la placa solo sirve para eso. Pero hay un signo indirecto acá, ¿no? Le está desplazando los intestinos, o sea, algo del hígado está creciendo, ¿no? Con silueta que me desplaza los intestinos. O sea, el radiólogo solamente va a decir que hay incremento de la sombra hepática. Él no va a decir hepatomegalia, porque sabe que puede meter la pata. Yo no soy un mago para saber si acá adentro hay un quiste. ¿De acuerdo? Ya. Por eso los radiólogos son cautelosos con lo que dicen. No se mandan así nomás a vociferar cualquier cosa. Cuidan su lengua. Como les decía y les comentaba, lo primero que uno tiene que hacer cuando se mete a radiología es que te corten la lengua, ¿no? Para que hables poco. Les voy a mandar una imagen de una toma. Ya, ahí fue la imagen. Para que la vean.
Sí, es man, ya que sale esa bola que se ve en el hígado. En el video. De hecho, es un quiste, ¿no? Bien. Para mi examen tenía que decirte que tiene 10 unidades Hanfield. O de 0 a 20. Y la imagen podía verse así. En placa, la imagen podía ser como esta. O sea, no necesariamente es una hepatomegalia, sino que algo dentro del hígado que está creciendo. Y si analizas esa imagen, el diafragma está bien elevado. ¿Ya? Pero esa paciente, ¿por qué iba al hospital? No iba porque duele la barriga. Esa paciente iba al hospital porque tiene disnea. Si te dan cuenta el tamaño del pulmón, el derecho está chiquito, está ahogado. Porque eso le está comprimiendo el diafragma y lo está elevando. El pulmón está chiquito. Como decía, por eso se piden placas de tórax en situaciones abdominales y se piden imágenes de abdomen en situaciones torácicas. Y en esta paciente el problema no estaba en el tórax, no estaba en el abdomen. Igual, los tratamientos, digo, si la paciente está ahogada, probablemente el manejo va a ser sacar el quiste. ¿Podría ser un quiste etílico? De repente sí. Hay signos medio dudosos en esa imagen, justamente me preguntaba eso. Esa imagen es laboratorio, ¿no? Se hace el ISTIC o es el blog para estar seguros que eso no es un quiste etílico, pero en general, si el paciente está ahogado, está asfixiado, probablemente el manejo sea drenar el quiste, ¿no? Pero sí es importante saber si es parasitario o no para saber cómo se drena. Si no es parasitario, los radiólogos, nosotros también lo podemos drenar. Si es parasitario o no, sin ser operado íntegro. Pero la imagen podría ser esta en placa. De acuerdo, ya reenviar, se mandaba. Esto, por ejemplo, que es una tontería, decía tejidos blandos. Justo la semana pasada he renegado por esto yo. De ginecología, una paciente postoperada de histerectomía, hoy día con mucho dolor e hinchazón en la pelvis. Tiene que ver anamnesis, lo que he dicho, ¿no? La anamnesis vale 89%, el examen físico va a dar pues 1. En el examen físico encuentras una pelota en la pelvis. La anamnesis, ¿cuál es? Que la paciente la no trabajar. Si preguntas un poco más tu sentido común, ¿qué le preguntarías a una paciente que le han operado? A cualquier paciente que le han operado ayer. La primera pregunta que le harías, y le encuentras una bola en la pelvis, ¿qué le preguntarías? Lo más sencillo. ¿Ha entrado al baño? Y si no tuviera sonda, digamos. ¿Oiga? Listo. Mediante micrografía puede ser tontera, o sea, para ver que esta bola solamente es orina, globo vesical, por el paciente que no puede orinar. ¿Por qué no puede orinar? Por dolor, pues. Un postoperal le duele. O está bajo los efectos todavía de anestesia raquídea o anestesia general, por eso no puede orinar. Son cosas sencillas. Por eso la primera medicina es pensar siempre en cosas sencillas, luego estar pensando en cosas complejas. ¿Ya? Y hay que hacer la receta de la abuela también. Le abres el caño nomás del hospital. Que escuche el ruido del caño, que orina. For everybody, cuerpos extraños. Y cosas extras. ¿Esto qué es? Una T de cobre. Pero yo no sé si está en el útero o no. Tendría que hacer ecotomo para estar seguro si está dentro del útero o no. Recordemos que esto es un 2D. ¿No es cierto? Porque es un 2D. Pero está medio raro, ¿no? El útero está un poco más abajo, está elevado esto. Sospechoso. Pero hay que pasar el puño del paciente. Hay que hacer eco. O hacer tomo. O hacer tomo para estar seguros, digamos, de que la cosa vaya bien.
Si no, pueden pasar cosas como estas. Voy a mandarles una imagen. Ese médico será Juan Seguro o inseguro, porque se supone que tu carta seguro que hay una atleta que con la placa no le basta, ¿no? La placa puede significar que esté en la piel y al final la paciente, ¿cuántos cobres tiene ellos? Tres, ¿no? Tiene tres. Entonces, esas placas de verdad no son placas de libros, son placas de diareras. Entonces, si no ves una tricobre o ves una placa ahí, la placa no te va a asegurar dónde está. Yo lo estaría seguro solo con ecografía, ¿no? Que esté en el útero. Pero si dudo más, tendría que hacer tomografía, porque tiene que estar fuera del útero de repente eso. ¿No? Recordemos que la placa solo es un 2D, que lo tenemos claro. Acá que tengo, la base pulmonar derecha está normal, ¿no? La base derecha está sana. Pero ahora que tengo obturación del seno portafórico izquierdo y borramiento del diafragma, ¿qué debe haber? Un derrame pleural. Derrame pleural. Listo, entonces así se ve una placa. De esa manera se ve una placa. ¿Okay? Si sigo la técnica de lectura que les he mostrado, la posibilidad de error es pequeña. Es pequeña. Entonces la idea que acostumbrarse a un método y tu error va a ser bajo. Tomografía. La tomografía en general se hace con contraste. ¿Ya? El único motivo para pedir una tomografía no contrastada es ver cálculos en la vía urinaria. Para todo el resto de cosas se pide tomografía contrastada. ¿De acuerdo? En general, una ecografía es superior a una tomografía no contrastada. ¿Ya? Concepto claro. La única indicación para pedir tomografía sin contraste es cálculos en la vía urinaria. Cualquier cosa requiere contraste. Y aquí están todas las indicaciones que tienen que leer, anotar, revisar. Entonces, se pide para un montón de causas. Le voy a dar muchas veces. En general, los pacientes, ¿qué necesitan para hacerse una tomografía de abdomen? Estamos hablando. Primero estar ayunados. ¿Ya? ¿Por qué? El estómago debe estar vacío porque hay que ver el estómago. Tiene que estar vacío. ¿Ya? A los alérgicos
En los alérgicos no se usa contraste, obviamente. Entonces requerimos contraste en la vena y contraste en el estómago, que solamente para el día de hoy es agua. Cuando era residente mezclábamos acá en estas botellas más grandes que estas, agua con contraste. El mismo contraste que le ponemos en la vena le decimos tomar al paciente, un poquito, unos 5 centímetros así, para pintar los intestinos. Pero el día de hoy no. El día de hoy al paciente le hacemos tomar, le toma con su botella de agua de litro. Debe tomar poco a poco, ir tomando, y cuando entre el equipo, más todavía. Cuanto más relleno esté el estómago, mejor para nosotros, para hacer diagnóstico. Cuanto más relleno están los intestinos, mejor para hacer diagnóstico. ¿De acuerdo? Si no, no se ve tan bien y la imagen no es buena. Si van a hacer un estudio, que sea el que esté bien hecho, ¿no? ¿Qué tipos de tomografía se solicitan? Ya, en general tenemos 3 tipos de tomografía que solicitar. Ya, 3 tipos de tomos. La primera, sin contraste, solo para cálculos urinario. La segunda es con contraste. En general, cuando pides con, que deberían hacer una fase sin, ¿no? Nosotros en el hospital siempre que pedimos con, hacemos una sin de rutina. Así debería ser el protocolo oficial. Se realiza en general casi para todos los procesos inflamatorios, apendicitis, diverticulitis, casos traumáticos y para patología neoplásica conocida. Ojo esto, ¿eh? Patología neoplásica conocida. ¿De acuerdo? Los pacientes con cáncer en seguimiento, se le pide tomografía sin con contraste. ¿Ya? Y hay un tipo especial que se llama tomografía abdominal trifásica. Se indicará para la caracterización de nódulos sólidos hepáticos previamente diagnosticados mediante ecografía. ¿Ya? El radiólogo te hace una ecografía y te diagnostica, el doctor Flores te hace una ecografía, te diagnostica un nódulo hepático. Pero yo no puedo decir si es un nódulo, es una hiperplasia nodular focal, es un cáncer, es un hemangioma, yo no puedo decir eso. Yo por ecografía solo puedo estar seguro que hay el nódulo, pero no más. No más que eso. ¿De acuerdo? Pero a ti no te vas a saber que es un nódulo, ¿no? Un nódulo es como decir nada, ¿no? Tiene el nombre, no tiene el apellido. Entonces, ¿qué necesito yo? Ponerle apellido. ¿Pero cómo le pongo apellido a ese nódulo? Con una tomografía abdominal trifásica. Pero no la hago a cualquiera. Se hace el paciente que yo ya le vi el nódulo por ecografía. ¿Ya? Entonces, la trifásica implica darle al paciente 4 pasadas. Una fase sin contraste, una arterial, una venosa portal y una de equilibrio. Son 4 pasadas. Requiero contraste. ¿Ya? Vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, viene un paciente en mi consultorio, Avenida Los Incas 827, Torre de los Incas. Le paso el QI, pam, 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 de un nódulo de hígado. ¿Ya? ¿Y qué sugiero? Que se le realice una tomografía trifásica. Lo llevan al hospital del seguro y le hacen su tomografía. Primero, le hacen una primera pasada sin contraste. ¿Ya? Sin contraste. ¿Qué vemos en esto? Prácticamente nada. Hay algo, pero digamos, resulta nódulos, nada. No veo nada. O sea, el doctor Flores estaba loco. Se ha inventado el diagnóstico. Porque la tomó sin contraste, no veo nada. Pero en la fase arterial que se hace a los 30 segundos, ahí dice, ¿no? 17 a 35 segundos, nosotros calculamos eso en base a los ojos del paciente y todo eso. Y es una cosa técnica. Pero en fase arterial, ¿qué tengo? Un nódulo hipervascular. Acá está el nódulo. Ahí está el nódulo. Que ha realzado con el contraste. Los alumnos deben saber identificar en qué fase está el estudio. Yo sé que es arterial, ¿por qué? Porque la aorta está blanca y la vena cava más oscura. ¿De acuerdo?
En la fase venosa portal, la aorta y la vena cava se ponen del mismo color. ¿Y dónde es el nódulo? O sea, si yo hubiera tenido solamente una tomografía clínico contraste, me hubieran hecho esta y me hubieran hecho esta. ¿Y qué hubiera visto? Nada. No es el primer nivel adecuado. O sea, no es la radiología semana. Hay que pedir lo que se tiene que pedir. Y en fase de equilibrio, en fase tardía, que se hace a los 3 a 10 minutos, el nódulo se torna hipodenso en relación al hígado. Ya, eso es casi patognomónico, siempre el casi patognomónico de un hepatocarcinoma. Cuando yo llegué al hospital en 2005, yo soy médico del seguro desde 2005, no podíamos hacer esto porque los equipos eran muy lentos. Recuerda que todo hay que hacer rápido, contraste este lado. Entre este y este solo han pasado 30 segundos. Y entre este y este, o sea, de aquí hasta acá son 70 segundos. Y acá 3 minutos. En esa época no podíamos hacer esto. ¿Qué teníamos que hacer nosotros cuando veíamos un nódulo hepático? Metíamos aguja. Yo he hecho un montón de biopsias hepáticas. Hoy día solo se hacen casos donde todo es un chavo y no sabes qué es lo que es. Y metes aguja. Pero en estos casos que son clásicos, no. Entonces, los alumnos deben reconocer primero, claramente, en qué fase del estudio estoy. Ya, repito, arterial, aorta blanca, vena cava oscura. Venosa portal, aorta, vena cava y vena porta del mismo color. Fase tardía también se puede la aorta y la del mismo color. Y el comportamiento del nódulo, no lo veo realce intensamente, se llama washing en inglés, washing, captación de contraste. Es el washout, o sea, el lavado de contraste rápido, y que luego el contraste permanece en el hígado, pero ya no en el nódulo, por eso que se pone más oscuro. ¿Y qué característica tiene este hígado como base? Si lo ven, es un hígado de contornos medios lobulados. ¿Lo ven acá? Medio acá se ve claramente, medios irregulares, un hígado cirrótico. El hepatocarcinoma no aparece sobre hígado sano, ¿no? Aparece sobre hígado enfermo, sobre hígados cirróticos. ¿Ya? Entonces, la toma trifásica sirve para caracterizar un nódulo que previamente lo he visto ecográficamente. ¿De acuerdo? Solo con ecografía no puedo saber el apellido del nódulo, solo su nombre. Bien. La mayor parte de casos de tomografías que piden son para procesos inflamatorios como apendicitis, diverticulitis, traumatismos o pacientes con cáncer ya conocido. En ellos, cuando tú solo dices con contraste de rutina, te van a hacer ¿qué fase? Fase venosa portal. Y recordemos que esas trifásicas tienen simple, arterial, venosa portal y equilibrio. O sea, solo te van a hacer esta nomás. ¿Ya? Y es lo adecuado. Basta con esa. ¿Y por qué se hace venosa portal? Porque el 80% de la circulación hepática depende de la vena porta. Por eso que se hace venosa portal. ¿Ya? Como examen de elección en todos estos tipos de casos. Por eso que las tomografías que vamos a ver en este momento son tomografías todas hechas en fase venosa portal. ¿De acuerdo? En fase venosa portal. Recordemos que las tomas se pueden hacer en diferentes planos. Ya. Se hacen obviamente todos son axiales, ¿no? Miren, la aorta y la cava están casi iguales, del mismo color. Es una fase venosa portal. Los riñones se clasifican así también, homogéneamente. El hígado es opaco. ¿Ya? La vesícula biliar se evalúa mejor con ecografía. Por toma se puede ver también, pero no es muy buena la tomografía para ver cálculos en la vesícula. O sea, de 100 pacientes con cálculos vemos 50 no vemos.
Por consiguiente, no es el método para ver cálculos. La vesícula, otro concepto clave, importantísimo. Coronal. Y luego leer la placa, leer la tomografía. La aorta y la vena cava deben ser del mismo color, el hígado y el vaso son del mismo color. O sea, están adecuadamente clasificados con el contraste. ¿De acuerdo? En la técnica de lectura de topografía, más o menos, se puede usar más o menos también el ABCD de la técnica de lectura. Hay dos posibilidades. O sea, buscar aire libre, ascitis, ver el bowel, ver intestinos, ver clasificaciones, ver densidades y huesos, ver fluidales o cuerpos extraños. Lo mismo, ya, es una posibilidad de técnica de lectura. Y la otra es ver órgano por órgano, ya. Pero no puedes ver esa tomografía así, yo veo todo. Es imposible. Yo tendría que ser un mago para poder entenderlo todo. Pero yo tengo que entender con calma, ¿no? Tengo que entender con calma. Si elijo órgano por órgano, primero veo el hígado, como dice ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hígado y analizo, ¿no? Con calma. Luego el izquierdo, ya veo todo redondo, veo que todo esté homogéneo, no sé, veo que tengo el vaso, todo el vaso, la pieza del páncreas, esta es la arteria esplénica, esta es la arteria hepática, y así con calma, ¿no? Este es el estómago. Con mucha calma todo. Es muy importante, un punto muy importante en la lectura de tomografías de abdomen es de la grasa, ¿ya? Tengo la piel y tengo la grasa subcutánea. La grasa subcutánea debe ser igual que la grasa mesentérica. Cuando hay un incremento de densidad de la grasa mesentérica, significa que algo está pasando cerca, ¿ya? Entonces, en la técnica de lectura es fundamental leer todos los órganos y la grasa también es un órgano. Y es lo más importante. Miren esta hiena. Esta hiena es la glándula suprarrenal. ¿Y de qué está rodeado? De grasa. De grasa. ¿Qué dice el páncreas? Y la grasa mesentérica es igual que la grasa subcutánea. Cuando yo era residente, lo primero que me preguntaban era, no me decían cómo es el hígado, me preguntaban cómo está la grasiela, me decían. Va bien, decía yo, va bien. O sea, ya porque es un punto clave, nosotros vemos siempre la grasa, cómo está la grasa, nos importa mucho eso. Para que se vea bonito, como en este caso, el paciente tiene que ser gordito. Es un inverso de ecografía. En ecografía los gorditos son trancas de ver, porque mucho volumen nos incomoda. Los traductores no pasan sonido. En cambio, en tomografía la grasa me ayuda a delimitar los órganos. O sea, yo puedo diferenciar todos los órganos, todo lo que esté ahí permitido. ¿Por qué? Porque tengo la grasa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los alumnos tienen que estudiar bien. Ahora voy a pasar yo la bibliografía, todo lo que se estudia para este aporte. Estas son fotos del libro que se llama Radiography for Study, creo que se llama el libro del texto. Igual yo les voy a pasar, ¿ya? Les voy a pasar el libro para que lo tengan. Y revisen sus fotos. Yo podría estar todo el día hablando y nada me cabe en su cabeza. Solo tengo que dar los tips nomás, que tienen que revisar, que tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Los riñones de fase venosa portal se pintan completamente con el contraste, se pintan todos. Todo el parénquima está bien pintadito. En este caso los intestinos están con contraste, ¿ya? Pero en las fotografías del hospital no vamos a encontrar contraste en los intestinos. Los intestinos van a estar vacíos. Igual, tengo que identificar el intestino grueso. Este se llama valvo ileocecal, este pedacito que es muy importante. Ya. El recto siempre está con
Ese sí, casi siempre, digamos. La vejiga hay que también el paciente toma agua por eso, para que la vejiga también esté llena. Si tengo una vejiga vacía, ¿la puedo evaluar? Imposible, ¿no? Si está vacía, ¿cómo la veo? Porque yo tengo que ver lo mejor de sus paredes, tengo que ver su contenido. Ya, si no, no lo puedo ver. El apéndice normalmente ¿qué contiene? Aire, solamente aire, y es delgado, solo puede medir unos 6 centímetros más o menos. ¿Cuál es el examen de elección para diagnóstico de apendicitis en adultos? Tomografía, con contraste. La cinta bien nos ayuda, pero la preferimos siempre la con y nos hacemos siempre una sin y con. Contraste endovenoso, no requiere contraste, contraste oral, le hace tomar agua al paciente, ¿no? Si tolera, si no, no, ya con dolor no. Y examen de elección para ver apéndice en niños y gestantes, ecografía. Ecografía, ¿de acuerdo? Un punto muy importante, ganglios. Acá tengo la aorta y tengo la vena cava. Normalmente tenemos un montón de ganglios rodeando la aorta y la vena cava. Los ganglios pueden medir máximo, como dice acá, 1 centímetro en su eje corto. Este concepto es fundamental. ¿Ya? Si miden más de 1 centímetro en su eje corto, son patológicos. ¿Qué tengo acá? La aorta y la vena cava. ¿Y esto qué será? Una adenomegalia, ¿no? Una adenomegalia. O adenopatía. Si este eje corto es mayor a 1 centímetro, digo que es enfermedad. Si es más chiquito, estoy tranquilo. Todos tenemos ganglios, ¿no es cierto? Y algunos pueden ser un poquito grandes. El punto de corte es 1 centímetro. En el eje corto, Juan, en el eje corto, podría medir, qué sé yo, 3 centímetros de eje largo y el corte es 8. Está tranquilo. ¿Por qué piensan en el eje corto? Porque el ganglio normal, ¿cómo es? Es como un riñón. Es larguito. Es el normal. El ganglio enfermo se va poniendo redondo. Se va poniendo así. ¿Ya? Por eso es que nosotros vemos siempre el eje corto. Es muy importante también ver las ventanas. Nos recordemos, como hemos hecho en las prácticas, que solo con un botón cambio ventana de hueso, ventana de tórax, ventana de abdomen. En el abdomen tengo que ver también los huesos, ¿no? Pero esto es una metástasis ósea. Si solamente lo veo en esta ventana, no voy a ver nada. Igual, esto es metástasis pulmonar. Pero si solamente la veo en ventana de abdomen, no voy a ver nada. Por eso nosotros cuando leemos tenemos que leer en todas las ventanas. Ventana de abdomen, ventana de hueso y ventana de tórax. Todo. Entonces, la técnica de lectura es ABCDE o órgano por órgano, Magalhães. ¿De acuerdo? En tomografía. Y luego, que he hecho mi lectura sistemática ordenada, he leído fríamente, sin datos clínicos, nada, porque tengo que leer todo. Recién pregunto, ¿por qué viene el paciente? Para descartar apendicitis. Si no lo he visto, me meto más al apéndice y empiezo a buscar con más cuidado. Pero si al revés, empiezo descartando solo apendicitis, se me van a pasar otros diagnósticos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Lo que se llama satisfacción de búsqueda. Si yo encuentro algo y estoy satisfecho ya. Y ahí me quedo, no avanzo más. ¿Ya? Satisfacción de búsqueda. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con eso. Por eso nosotros vemos primero la tomografía toda, la mayoría de radiólogos, en frío, sin saber nada del paciente, y luego pedimos los libros. De repente, justamente quería descartar algo que se me ha pasado. Lo repaso y lo probable es que llegue a la meta. Llega a la meta bien parado y sin problemas. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cuántos alumnos son, Adriana, ya formalmente en este grupo? 25. 25. ¿24, doctor?